bueno, pues el día de hoy tenemos un tema realmente importante, sobre todo porque estaremos hablando de 10 trastornos emocionales en niños y adolescentes. Ese es el tema del día de hoy. Si bien perdónenme que digo sesión porque hablo desde la terapia psicológica, pero bueno, desde la transmisión en vivo pasada, estuvimos platicando sobre también toda esta cuestión de cómo poder identificar los riesgos que generan alguna situación de violencia en los niños. Eso fue principalmente lo que se trabajó. Y también di por ahí un panorama importante sobre cómo poder tener más, más clara los factores de riesgo, tanto para los psicólogos como para los padres de familia. Entonces, pues vamos a iniciar justamente el día de hoy con ello, ¿vale? El día de hoy igual vamos a hacerlo tanto para psicólogos que están iniciando su formación como para los padres de familia que muchas veces también les interesa muchísimo pues tener y conocer un diagnóstico importante, ¿vale? Entonces esos son los puntos valiosos. Primero que nada, me gustaría comentarles que para poder llevar a cabo esta dinámica de escucha y demás, para que ustedes tengan algunos factores importantes sobre el caso de los niños, quiero decirles que no es sencillo, de manera general, entrar a este mundo infantil. No todas las personas, en este caso padres de familia, por todo el tema que tienen a nivel familiar, personal, laboral y demás, pues pueden detectar de manera precisa y exacta toda esta dinámica de cómo diagnosticar, en este caso, a los niños para poder conocer algún tipo de trastorno. No es nada sencillo. Realmente sí hay ciertos rasgos que podemos identificar, pero se convierte en algo un poco difícil de ver porque el desarrollo del niño se vuelve realmente muy variado. O sea, el niño constantemente tiene cambios, siempre está teniendo cuestiones realmente pues, cambios emocionales, sociales, psicomotrices, y de repente pues uno pudiera pensar que son cuestiones que pues es propiamente del niño. Muchas veces se puede creer eso, ¿no? Podemos decir, bueno, a lo mejor el niño trae algún rasgo que no le voy a dar una etiqueta, no es un trastorno, simplemente pues está pasando por ciertas variables y muchas veces los padres de familia tienden a justificar también esas acciones. Lo más importante de esto es que podamos encontrar o detener más que todo, o sea, toda esta cuestión conductual, sería identificar la frecuencia y la durabilidad, la duración con la que se presenta una conducta. En este caso, para el caso de los niños, pues el mundo del juego, yo les decía la vez pasada, es un recurso importante para poder entrar a esa parte de simbolismo, de cómo interpreta su mundo y su realidad, pero en otras ocasiones pues sabemos que se vuelve, repito, complicado o se justifica. Existen varios casos aquí o varios puntos que muchas veces los padres de familia, repito, tienden a justificar. No sé, de repente el niño a lo mejor siempre ha tenido un temperamento muy difícil y pues el papá o la mamá tiende a decir, bueno, es que el niño es así, su temperamento es ese y mejor pues vamos a tratar de sobrellevarlo, cuando aquí tendríamos que ver si realmente es un temperamento o ha sido otros factores como es la crianza, como son los problemas en la pareja, como puede ser también los temas con la escuela, la conducta, y todo eso va a generar finalmente una situación de diagnóstico, ¿vale? Entonces, aunque pareciera que no influye, sí influye. Repito, no todos los casos de los niños son fáciles de diagnosticar. Ahora, ustedes saben que yo manejo un enfoque cognitivo-conductual. Desde este enfoque sí nos permitimos llevar a cabo diagnósticos que, si bien no siempre los vamos a estar señalando todo el tiempo con el niño, porque no se trata de etiquetar para solamente señalar y a partir de ahí partir, porque no necesitamos un diagnóstico para trabajar. Simplemente, desde mi punto de vista, considero que necesitas observar al niño, entenderlo, validarlo y trabajar sobre eso, pero el diagnóstico te va a permitir categorizar y al menos identificar qué tanto va cayendo en cierto rasgo de trastorno
o si es simplemente un mal periodo donde está aumentando rasgos y síntomas emocionales que no tenía y que solamente es esa etapa, pero no por esa etapa significa que ya tiene un trastorno. Quiero mencionarles que para pues identificar cómo hablamos de la salud emocional, tenemos que tomar en cuenta 3 factores: los pensamientos, las emociones y la conducta. Dependiendo de estas 3 cosas, en cómo se van interpretando y se va avanzando en ello, es como podemos definir si tenemos una salud mental equilibrada o si estamos cayendo en algún tipo de trastorno o de algo ya no sano, ¿vale? No sé, es complicado porque sabemos que los pensamientos, ¿cómo los podemos categorizar en algo que puede ser prudente o no prudente? Repito, tiene que ver con la duración y la frecuencia. Si llevo 3 años, por poner un ejemplo, como adolescente de 13 años, llevo pensando que no tengo una buena relación con la familia, que realmente no tendría por qué estar en este mundo, sí pienso que estaría mejor sin mí, pero llevo ese pensamiento 3 años, estamos hablando de que hay una alteración psicológica. Porque ya se vuelve una cuestión larga, ya tiene una duración y aparte la frecuencia. Si la estoy pensando, o sea, si la he pensado en esos 3 años una vez al año, no pasa nada, no hay una alteración. Pero si la llevo pensando cada mes 5 veces y así por 3 años, entonces estamos hablando de que hay una alteración psicológica que tendría que atenderse. Esto hablando desde la cuestión de un adolescente, pero en el caso de los pequeños, ustedes como padres de familia o hasta psicólogos podrían decir cómo evalúo o diagnostico a un pequeñito que no tiene lenguaje, por ejemplo, ¿no? O que no tiene una adecuada expresión emocional, que sí tiene lenguaje, pero que le cuesta trabajo identificar una emoción. Pues por eso la psicoterapia, en este caso, bueno, la terapia cognitivo-conductual, lo que permitirá, y otras terapias, claro está, pero yo estoy hablando desde esta, lo que tenemos que hacer es primero que identifique todo lo que vive, su entorno, que asuma con quién está, quiénes son las figuras de autoridad, tiene que entender también cuáles son las emociones que presenta, si estas emociones tienden a hacer, o sea, repercuten en su vida diaria, si su berrinche llega a durar mucho tiempo, si patalea, se avienta cosas. Desde ahí tiene el niño menor de 10 años, tiene que entender su mundo y sobre eso entender qué es lo que no entra en lo normal, por así decirlo, y en lo que entra en algo que le está haciendo daño. Aquí yo no le voy a enseñar al niño como terapeuta si tiene un trastorno o no, porque él no va a entender esa parte. Simplemente le haré saber que lo que empieza a actuar y lo que siente no le hace bien y le duele. Muchas veces los niños tienden a decir, sí, sí me duele, o sí, ya no quiero estar triste. Y desde ahí, pues hay un cambio porque ya empiezan a asumir que estas emociones, pues no son nada favorables. Por tanto, buscan también esta intención y participan y tienen toda la disposición de trabajar en la terapia con lo que se diga. Pero para ello, vuelvo a reafirmar, se requiere trabajar desde el que él entienda su realidad, identificar lo que no es adecuado para su vida y a partir de ahí darle recursos que le permitan mejorar. Si son mayores de 10 años, ya empiezo a darles sí, ciertos términos, qué es autonomía, qué es autocuidado, qué es un trastorno de ansiedad, qué es estrés, qué es autismo en dado caso que tengo un diagnóstico similar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí requerimos empezar a trabajar desde ahí. Si tú, padre de familia, me estás escuchando en este momento, puedo decirte que tienes que partir desde observación. Cuando tu hijo está en la vida diaria, está jugando con sus cosas, está en casa, tú vas a identificar comportamientos. Si es menor de 10 años, vas a decir, bueno, mi hijo de un tiempo para acá se aísla, de un tiempo para acá ya no sonríe tanto, de unos 3 meses para acá está teniendo mucha irritabilidad, se enoja por cualquier cosa, ya no tiene tolerancia, no espera, me manotea, también le cuesta mucho trabajo que le dé comida que yo considero que es sana y no le gusta, le molesta. Entonces, todo este tipo de cosas va generando en el padre de familia pues tener esta dificultad de seguimiento para poder tener una vida normal, por así decirlo, donde tiene ritmo, donde tiene una estructura, porque entonces hay que estar a expensas de lo que el niño desee.
Y eso, por supuesto, que ya conlleva a un trastorno emocional, a un trastorno psicológico que en este caso seguramente la mamá o el papá sin querer están reforzando en la conducta inapropiada del menor, pero que si esto ya lo estás detectando como padre de familia, entonces, y lo dejas aumentar y no aterrizas qué es lo que está pasando, o si no sabes de dónde parte esta génesis del problema conductual, requieres el apoyo de un especialista, como un terapeuta, especialista en infantil, para que pueda ayudarte y precisar con mayor exactitud pues, lo que está viviendo tu hijo. Muchas veces, obviamente aquí el terapeuta te va a preguntar muchas cosas, desde cómo te llevas con tu pareja, desde si ha habido cambios en la familia, desde el desarrollo prenatal, postnatal del niño, al menos yo hago todo eso para poder conocer qué es lo que está pasando y entonces yo, a ti, padre de familia, darte un posible diagnóstico o, en su defecto, decirte simplemente está pasando por un cambio emocional que no nos conlleva ahorita un trastorno, pero sí tiene rasgos de poca tolerancia, un poquito de ansiedad y probablemente trae pues un rezago en el desarrollo porque no ha controlado su interés, porque le cuesta trabajo pronunciar un fonema en el lenguaje y eso está generando frustración, que es muy diferente. Te estoy dando esta posibilidad de diagnóstico, ¿vale? Una propuesta de intervención posible en una visita que simplemente yo, Ángeles Gutiérrez, te voy a dar en ese momento para que sepas cómo trabajar y cómo vamos a estar trabajando los próximos meses. Si posterior a eso voy detectando que bajan estas conductas, súper bien, fue eso. Pero muchas veces tú como espectador sabes perfectamente que somos cambiantes y que pues van a pasar varias cosas. A lo mejor en el transcurso de ese periodo que yo estoy trabajando con tu hijo, él tiene algún problema en la escuela o está teniendo a lo mejor alguna situación ya de fobia a la oscuridad, no sé, se agregan otras cosas, pues seguramente tendré que trabajarlas y a lo mejor ya viene algo más que tenga que sumar, a lo mejor ya te hablo de una fobia, ya te hablo de otra cuestión que puede estar desencadenando, pero de un inicio puedo darte simplemente esa posibilidad de intervención y se trabaja sobre eso, pero te percatas que nunca dije un trastorno, que nunca mencioné que hay un diagnóstico fuerte o grave, ¿vale? Nada, simplemente te dije que era un cambio natural en el desarrollo, punto, que se va a trabajar y que nos va a llevar poco tiempo de intervención terapéutica. Hasta ahí. Pero, ¿qué sucede si el niño empieza a tener todas estas características que ahorita ya te mencioné en el primer ejemplo, pero a eso le sumamos que las rabietas son incontrolables, que puede tener el niño un llanto grande, desde llorar 1 hora, 2 horas, desde marcar como ciertas cuestiones ahí de, pues, que hace casi, se hace todo lo que el niño dice. ¿Qué pasa si empiezo a ver que tiene onicofagia, que se muerde las uñas? Eh, que la escuela ha mencionado que tiene comportamientos desafiantes con la autoridad, no solamente contigo y con el padre de familia, sino también con las maestras. ¿Qué pasa si mencionan a lo mejor que todo el tiempo que él siente que pierde, ya sea en un juego simbólico o en un juego reglado, él conlleva o lo inmediatamente estalla una rabieta y un berrinche? Estamos hablando de un trastorno de conducta que puede entrar dentro del oposicionista desafiante, que puede entrar dentro de un déficit de atención y hiperactividad, que puede entrar dentro de un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, son varios factores que tendría yo como especialista que identificar, o puede ser un poquito de dos o un poquito de los tres. Pero ya estamos hablando, si te percatas del ejemplo número 1 a te estoy hablando de conductas que ya son difíciles de contener. Por tanto, ya hablamos de un trastorno, ¿ok? Entonces, si te percatas que te estoy hablando de frecuencia, de duración y también de en qué contexto se va presentando, además de todas las preguntas que como terapeuta tengo que hacerte. Esto te lo estoy dando como parte de un trabajo como psicólogo especialista a un padre de familia. Pero bueno, si en este caso, como psicólogo que estás iniciando tu formación, me estás escuchando y de repente quieres identificar, porque pasa, es natural, la carrera nos permite tener una parte amplísima de algo teórico y seguramente de muchos enfoques, pero para especializarte en el campo infantil tienes que seguir haciendo muchos cursos, muchos diplomados para poder entrar más a este mundo
infantil. Por eso es súper importante que con quien tú vayas, padre de familia, en algún punto, sea un especialista infantil. No todos los terapeutas lo trabajan. Entonces, bueno, en este caso, especialista, psicólogo recién egresado que quieres trabajar con niños, te recomiendo que hagas diferentes tipos de diplomados o cursos de terapia de juego, que puedas tomar también algo de intervención psicológica, sobre todo en este caso, preferentemente en terapia cognitivo-conductual, porque muchas veces cuando vienen los chiquitos con algún tipo de trastorno, ya sea que viene directamente por un psiquiatra, psiquiatra, muchas veces ya los padres vienen con un diagnóstico antes, y pues muchas veces recomiendan que vayan con un terapeuta cognitivo-conductual, simplemente porque se trabaja conducta, porque es más fácil tener resultados en poco tiempo a través de la conducta que un análisis psicoanalítico, que no lo hago menos, lo respeto demasiado y lo valoro mucho, a un enfoque humanista, pero finalmente se centran en otra área. A lo mejor en el caso de la parte del psicoanálisis, pues se hace conciencia de la conducta más, o de su comportamiento, o de las emociones, más no directamente de la conducta en sí. Entonces, por eso los especialistas que te dan un diagnóstico, o la escuela particularmente, te dicen ve con un terapeuta cognitivo-conductual, porque lo que van a trabajar principalmente va a ser la conducta. Y repito, los resultados son pues en poco tiempo, ¿vale? Obviamente desde la conducta, más no desde el síntoma en general. Muchas veces viene desde la familia, viene una situación con la crianza y demás, ¿vale? Entonces, tú, psicólogo recién egresado, haz este tipo de trabajo. Tienes que tener también recursos desde técnicas cognitivo-conductuales para el trabajar la conducta. También te diría que puedas hacer algún tipo de diplomado que te permita sostener también diferentes tipos de intervención, como puede ser el análisis de ciertas pruebas psicológicas y psicométricas, que puedas tener algún tipo de curso diplomado del desarrollo infantil, alguna cuestión ya de trastornos del desarrollo, muchas cosas. O sea, tienes que estar preparado en todo ello porque los niños muchas veces vienen, como en un inicio decía, vienen con una situación muy variada. O sea, puede ser simplemente por una variable de cambio en la casa y que esté teniendo aparentemente rabietas y demás, pero no hay otra variable que altere su desarrollo y que solo vas a trabajar para ese cambio que está teniendo. Pero en otro momento puede ser que venga desencadenado de alguna historia clínica prenatal, postnatal, que desde muy chiquito, tuvo algún rezago en el desarrollo, que no tuvo buen control de cabeza, que se atrasó en el control de esfínteres, que se atrasó también en la primera palabra, o que de repente vuelve a tener, a lo mejor desde muy chiquito ha tenido problemas de ira, de control del impulso, que siempre ha sido muy berrinchudo desde bebé. Entonces todo eso nos ayuda a entender el estatus desde el inicio del pequeño para poder diagnosticar y sobre todo también para poder trabajar, ¿vale? Entonces, toda esta situación pues te va a dar un panorama bastante importante para que tú puedas como padre de familia pues tener también los recursos, y esta transmisión también ayuda para que el padre de familia sepa con quién acudir, no solamente para el psicólogo recién egresado, que ahorita le estoy dando también algunos puntos, sino también para el padre de familia. Muchas veces los padres no conocen o es su primera sesión de terapia y no saben con qué tratamiento iniciar, no saben cómo es el trabajo con el niño. A veces los papás tienen dudas de si entra el niño solo, si se queda el papá, si entran los dos. Bueno, yo puedo decirte que es muy importante que el niño sí entre solo en algún momento de la terapia, porque le vas a enseñar 3 puntos: autonomía, esta parte de que se desprenda de ti, que tenga, bueno, autonomía refiriéndome desde sus propias cosas, que se haga responsable de que si lleva su agua, si lleva su mochila, si lleva, bueno, que ya cuando esté en el trabajo terapéutico con el psicólogo, que recoja el material, y sobre todo que aparte se desprenda de ti, porque muchas veces los padres de familia me tocan en el consultorio que cuando por alguna razón los he llegado a pasar en la primera o segunda sesión debido a que el niño no quiere entrar solo, si en un inicio permito que entre el papá para que el niño sienta confianza y demás, muchas veces los papás terminan interviniendo. Es decir, yo le digo al niño, guarda las cosas, ponlas en donde yo tomé tales bloques, o guarda los colores, y el papá vuelve a dar otra instrucción y dice, por favor, fulanito, guárdalo. Entonces,
Cuando pasa eso, para mí es muy interesante y es muy bueno porque como terapeuta puedo ver cómo se va llevando a cabo la dinámica familiar. Cuando pasan los dos padres de familia, también llega a suceder que entre ellos van dando una instrucción completamente diferente a la otra que dio el otro progenitor. Y obviamente ahí estamos hablando de que el niño se confunde con las reglas. Pero es muy interesante para mí justamente tener, ver ese tipo de comportamiento y sobre todo analizar quién de los padres de familia pues está teniendo a lo mejor un poco y está interrumpiendo una de las principales reglas que se están dando. Pero bueno, para mí es muy interesante, pero se habla de autonomía desde esta cuestión de sus cosas personales, cómo también le permites a tu hijo desprenderse de ti y mirarse solo sin ti. Entiendo que cuando va a la escuela seguramente ya se vuelve un contexto habitual para el niño y el niño entra sin problema a la escuela y ya lo sabe, pero cuando es un contexto nuevo, muchas veces puedo ver que los niños tienen muchas inseguridades, que tienen miedos, que no tienen seguridad en ellos para poder confiar en ese proceso, aunque tengas un buen rapport, que yo le podría llamar como terapeuta, que es justamente esta confianza que hay entre el terapeuta y el niño. Ese rapport de vínculo, de confianza, de que él sabe que está en un lugar seguro, que él sepa que va a poder trabajar contigo, pero al mismo tiempo jugar. O sea, toda esa parte involucra el rapport, que sepa que a ti te puede confiar también lo que vive en casa. O sea, es complicado. Si te percatas de todo lo que estoy hablando, tienes que darle al niño todo eso con una persona completamente ajena a su dinámica familiar y el niño lo entiende, pero para eso tiene que haber un buen rapport. Entonces, el niño tiene que entrar en algún momento solo a la terapia para que le des estas dos cosas que ya dije y la tercera, para que también él aprenda a entender que hay diferentes figuras de autoridad. Yo, terapeuta, soy una figura de autoridad. Su mamá es otra figura, su papá y la escuela, las maestras son otra figura de autoridad y debe de entender que todas tienen una semejanza, que es orden, estructura y que no puede llorar o hacer rabietas nada más porque sí. En la terapia se le enseña al menor a tener que expresar sus emociones, a validarlas, pero no por eso a pedar, no por eso voy a hacer berrinche, no por eso tengo que patalear, simplemente tiene que aprender a expresarlo de mejor forma. Ahora, si el niño no tiene un trastorno de conducta, o sea, no tiene ninguna situación de trastorno, que ahorita ya los voy a enlistar de manera general y rápida, eh, simplemente se trabaja con el menor, identificación de sus emociones, validación de las mismas. Los padres de familia también aprenderán a reconocerlas, identificarlas y recursos para la casa. Obviamente todo esto implica un tiempo. Yo por lo general doy como mínimo y les pido a los padres de familia que estén 8 meses mínimo en la terapia sin ausencias, sin interrupciones, porque pues de esa manera vamos a tener un avance. Y esos 8 meses para trabajar esto, ¿vale? Si ya llega a tener el niño algún tipo de problema conductual o algún trastorno en la parte psicológica, entonces puede ser que esos 8 meses pues vayan a más, se convierta en un año, en un año y medio, en 2 o 3. Dependerá del caso. Muchas veces ya los chiquitos tienen algún trastorno de autismo, perdón, del espectro autista, alguna situación oposicionista desafiante, que ya es una situación, es una condición que va a tener el niño sumado a sus otras características, lo que significa que comúnmente va a tardar más esa intervención psicológica, muchas veces puede llevarse hasta 5 años, 6 años o a lo mejor 3 años y luego hay una parte de pausa y luego vuelve a entrar a terapia, porque el pequeño que tiene esa condición finalmente cada año o cada etapa escolar y académica que pase va a ser algo completamente diferente, es decir, primero lo que es el kinder. El niño le cuesta trabajo entender reglas y demás, si es un trastorno posicionista, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que el niño no obedece reglas, que no le gusta recibir instrucciones y que él quiere hacer lo que él dice, básicamente. Entonces, inicia el kinder y cuesta trabajo. Ya tiene un proceso terapéutico, ya se avanza en él. ¿Qué sucede? Que viene y bueno, vamos a suponer que ahí todo parece que estamos súper bien, maravilloso, el proceso avanzó, el padre de familia queda contento y listo, pasa a primaria. Viene otro cambio, otra estructura, otro tipo de exigencia y posiblemente requiera nuevamente el trabajo terapéutico, pero ya no para lo que se inició, sino ya para otro tipo de variables, pero porque tiene la condición trastorno posicionista desafiante, ¿vale?
Pasa ya, la primaria la pasa, maravilloso, vuelve a estar feliz el niño, vuelve a estar muy contenta la mamá con los resultados, el padre de familia igual, y luego viene la secundaria. Y vuelve a haber otro tipo de cambios, no solo desde la parte académica en sí y las exigencias y el nivel de autonomía, sino desde la cuestión hormonal, sexual, reproductiva, la parte de las redes, y etcétera, etcétera. Si te estoy dando este ejemplo es para que el padre de familia que me estás escuchando puedas entender que cuando tu pequeño tiene algún trastorno, alguna condición completamente ajena a que solo fue una variable que cambió en la familia y tan se acabó ese trabajo y ya, que sino que es una condición que lo va a acompañar por siempre. Es como una característica física, la que es china va a ser china siempre, a menos que se alacie el cabello. La que tiene justamente astigmatismo, miopía, vas a tener esa condición siempre y simplemente va a ir cambiando algo, la graduación de los lentes o si te quieres poner lentes de contacto, lo que sea, pero va a cambiar algo. Sin embargo, la condición ahí está, ¿de acuerdo? Puede ser que aumente, que se mantenga o que reduzca probablemente algo o que te estabilices, pero ahí está una condición. Entonces siempre tienes que observar que vas a estar teniendo una visita probablemente o una sesión de monitoreo, si le pudiéramos llamar así, con tu terapeuta. No siempre, más bien aquí, recomiendo que no siempre te quedes con el mismo terapeuta. Después de unos 5 años es necesario cambiar de preferencia porque ya empieza a existir pues una serie de vínculo, quizá a lo mejor ya el niño entiende que la terapeuta se vuelve, podría llamarlo así, sabe que tiene su papel de terapeuta, pero sabe que ya hay como un ambiente familiar, ya se empieza a notar como parte de la vida del niño. La idea es que en algún momento también no se quede como en esa zona de confort, sino que el niño también tenga otro tipo de exigencias y otro tipo de cuestiones que permitan justamente que el niño también salga de esa zona de confort y entre a otro tipo de exigencias. ¿De acuerdo? Voy a pasar directamente a cuáles son voy a listar los trastornos emocionales. Pilar, te agradezco muchísimo. Gracias a ti por estar presente. Qué bueno que la información les parece de utilidad. Sandra, ojalá los padres de familia seamos conscientes de la importancia de la salud mental en nuestros pequeños. Sí, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias también por estar presente, por el comentario. Realmente no, fíjense que ahorita que menciona esto Sandra sobre que seamos conscientes, fíjense que ya lo son. Los padres de familia de un tiempo para acá ya son más conscientes de lo que implica tener un apoyo terapéutico en la familia. El tema es cuando se recomiendan cosas a hacer. Es decir, ya están conscientes que requieren el apoyo psicológico, pero lo que no noto es que de repente haya completa disposición. No estoy hablando de mis pacientes, ¿vale? Estoy hablando en general, del mundo, de la población. No se percatan que las recomendaciones que se dan tienen que aplicarlas como si fuera un medicamento, o sea, como cuando un doctor te dice tómatelo por tantas horas, tantos días, el paciente lo hace porque tiene el dolor. La diferencia con la parte emocional o el trastorno emocional es que no hay como tal un dolor físico, sino que es un dolor paulatino en donde pareciera que son variables que nos generan estrés, que tuvimos un mal día, que fue una semana pesada, pero no hemos aprendido a darle un grado o un valor, una puntuación de nivel de estabilidad. Muchas veces yo lo que les digo a los pacientes es que le pongas una puntuación, tú te evalúes del 0 al 10 cómo estuvo, van a ser preguntas variadas, cómo estuvo tu semana, qué tan participativo estabas, qué tan tranquilo estabas. 10 es bastante bien y de ahí pues vas bajándole. Y si empezamos a hacer eso, si lo empezamos a poner como parte de nuestra salud mental, como parte de ese monitoreo, chequeo de nuestra salud mental, créeme que vas a tener mayor precisión de identificar las variables que no están al 100% en tus manos o que sí pueden estar en tus manos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando los padres de familia se llevan a los niños a terapia, no sé si a veces, en algunos casos, repito, no estoy hablando de mis pacientes, simplemente es de algunos casos, llegan a tener confusión y pues piensan que lo pueden hacer después. No sé, o sea, si les digo, tienes que pasar un poco más de tiempo con tu hijo, trata de jugar aunque sea 10 minutos una vez en la semana con él. Por alguna razón dicen, ya,
ya pasa esa semana, a la siguiente semana los puedes ver. ¿Y qué sucede? Es de, no pude, ya no me dio tiempo, pues ya después lo haré, pero estoy consciente. No lo aplican como si fuera un medicamento que te da un doctor. Y aquí tiene que darse el mismo valor, porque de esa manera vas a ir bajando, o sea, las recomendaciones que se dan, aunque pareciera que no tiene una valía, porque uno podría decir, ay, jugar con mi hijo era lo que necesitaba, pues mejor yo lo hago, ¿para qué pago una terapia? Muchas veces se piensa así, y estoy hablando de la población en general, se le da como ese valor de que hay un pensamiento mágico, se idealiza al terapeuta, se idealiza que el niño tiene que salir renovadísimo después de 3 sesiones, y no es así. Tú también como padre tienes que hacer cambios y también te tienes que comprometer a las cosas que hay. El trabajo infantil involucra el trabajo del terapeuta, el trabajo con el niño y el trabajo con los padres de familia. Y en su caso, el trabajo con la escuela. Entonces sí es un trabajo arduo, sí conlleva tiempo, sí conlleva un trabajo bastante interdisciplinario y profundo, y por tanto, imagínate, si tenemos que trabajar con todas estas variables, pues implica mucho más tiempo, ¿no? Porque no es solamente el niño en sí, hay que hablar de todo eso. Entonces, pues ese es un punto importante a trabajar. Uno de los puntos, y que lo dejo como a modo de conciencia para que los padres de familia y quienes me escuchen y los psicólogos también, e iniciadores en la parte infantil, puedan también tener conciencia de que un diplomado, un trabajo con los padres, un taller a padres es importante en tu formación. De esa manera vas a poder identificar cuáles son los síntomas o las resistencias que el padre de familia tenga también en la crianza. Eso es valioso. Si no identificas eso como terapeuta, se vuelve complicado trabajar con el entorno que ya mencioné, ¿vale? Bueno, te mencionaré, ya ahorita de los ejemplos que te di, uno de los trastornos en niños y adolescentes es el trastorno de conducta, que puede estar dentro del trastorno desafiante, eh, el trastorno desafiante, donde no te obedece reglas, donde es muy difícil que el niño ubique las figuras de autoridad. Hay algo, o sea, cuando hablamos de trastorno es que algo en el cerebro del niño le impide obedecer. O sea, no es que él quiera, simplemente desobedece porque es impulsivo, porque si él necesita y quiere agarrar esa pelota que está en el otro escritorio, entonces él va y lo resuelve, no piensa, no tiene esa capacidad de detenerse a pensar si puedo ir allá, me puedo levantar, si tengo una maestra aquí conmigo, puedo pedirle permiso o me levanto. Ellos lo hacen. Entonces, trastornos de conducta involucran el trastorno oposicionista desafiante, también puede involucrar el trastorno de déficit de atención, que ese es el segundo, donde ya lo he hablado en otras ocasiones en transmisiones en vivo, pero de manera general les comento que este trastorno de atención y hiperactividad y déficit de atención también nos conlleva un trastorno de conducta porque muchas veces el niño que es hiperactivo pues se levanta también, no es consciente de ese impulso, simplemente tiene esa inquietud en las manos, movimiento en los pies, hay muchos tics motores, hay muchas alteraciones en la estructura del día a día, no respeta reglas, pero sobre todo no tiene hábitos, entonces se le barre lo que tiene que hacer. Entonces, si tú tienes niños que de repente dices, yo ya le indiqué que tenía que vestirse, que tenía que arreglarse, y lo que hizo solo fue arreglarse, pero no bajó a desayunar y se lo indiqué, aquí hay una señal de alerta, más no de preocupación, pero sí de alerta para que tú sepas pues qué está pasando, identifiques porque el niño de repente se salta pasos. Ya te estoy diciendo 2 trastornos. El siguiente es el trastorno obsesivo compulsivo. También nos conlleva a alguna situación de conducta. De hecho, todos los trastornos del niño le va a alterar la conducta. Pero el trastorno obsesivo compulsivo pues son pequeñitos que de repente se ponen muy alterados porque de repente traen temas o ideas que se vuelven constantes y que se vuelven una obsesión, como miedo a que les pase algo a los papás o el hecho de que tengan pues cosas que ellos quieren, no sé, son obsesivos con sus pertenencias, no las prestan, no las pueden mover, de repente son niños que clasifican también sus juguetes, entonces, bueno, estamos hablando de estas ideas. No sé, de repente puede ser que el niño no le permitas mover la habitación y es como obsesivo de que a fuerza lo quiere tener de esa manera. Ese es el tercero. El cuarto es el trastorno de ansiedad. Aquí puede estar la ansiedad generalizada
y de aquí se pueden desencadenar también diferentes tics motores o bien onicofagia, que es el morderse las uñas. Hay quienes se agarran el cabello, se lo pueden arrancar, hay quienes se pueden arrancar las pestañas, aunque parezca fuerte, pero bueno, hay muchas formas de manifestar la ansiedad. Entonces puede ser que se muerdan el labio, puede ser que se quiten los pellejitos de la uña. Todo eso nos está hablando de una ansiedad. O en su defecto, que muerdan la goma, que muerdan el lápiz, todo lo que conlleva a algo constante y repetitivo, pero sobre todo ya sea en su cuerpo o en movimientos, ¿no?, corporales, o en manejar, no sé, rayones y demás. Estamos hablando de mucha ansiedad. Que el lápiz incluso lo remarquen demasiado fuerte, hay ansiedad ahí. Y cuando hablo de ansiedad generalizada, pues estoy mencionando simplemente de que el niño se pone ansioso por cualquier cosa, o sea, lo que sea, todo el día está ansioso, pero también existe la ansiedad social por miedo a hablar en público, se pone muy nervioso porque no puede exponer, porque no puede hablar o presentarse, decir su nombre. Entonces ese es otro de ese es el quinto, el trastorno, el quinto trastorno. También tenemos un sexto que va a ser el trastorno que es esta cuestión ya de depresión, donde los niños y adolescentes sí pueden padecer algún tipo de depresión, ya sea por la pérdida de algún ser querido, de un animal, bueno, de una mascota, de quizá a lo mejor a tu adolescente le dices de repente de manera abrupta, sabes que nos vamos a cambiar de casa, y pierde obviamente un núcleo, un ambiente, amigos, un lugar en donde se sentía que pertenecía. Entonces puede caer en cierta depresión, o porque perdió a la novia, perdió al novio, puede caer en una depresión. Pero repito, los que están incorporándose, recuerden ver los primeros minutos de la transmisión para que sepan qué mencioné ahí, si es por tiempo, por durabilidad y demás, ¿vale? Podemos tener también algún tipo de trastorno de conducta alimentaria en el caso de los adolescentes, donde pues ya empiezan a exigirse constantemente pues una autoimagen, un peso específico, no sé, muchas cuestiones que implican particularmente la relación entre la alimentación y la imagen corporal, ¿vale? Puede estar también lo que es el estrés. El estrés es otro tipo de afectación también psicológica, que muchas veces el estrés te puede llevar a otro tipo de estrés que se pueden llamar, en el caso de los adultos, es síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, el cuando estamos muy tensos en el trabajo. Pero también puede estar el estrés en la escuela, cuando los padres de familia constantemente están generándole a los niños muchas exigencias con las calificaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, dentro de estos son los más comunes en lo que es la parte infantil y adolescente. También existe otro tema que pues sí es o sea, esto no es un trastorno, sino más bien es una condición, un ambiente que puede generar los trastornos alimenticios, de ansiedad, estrés, etcétera, pero que los niños y adolescentes viven, que es el bullying o el ciberbullying, ¿vale? O el grooming, que a lo mejor ellos no lo logran ubicar al 100%, pero que son parte de un factor estresor que va a venir a alterar una dinámica familiar. Y bueno, para esto pues agreguémosle los problemas con la pareja, si los regañas constantemente y demás. Más adelante estaremos hablando de cómo manejar este tipo de comportamientos en niños y adolescentes, o en su defecto, pues en el caso ya de adolescentes más grandes, pues también adicciones, ¿no?, que son otro de los temas y trastornos que pueden presentarse en la infancia. Infancia hablando de menores de 18 años. Pues bueno, esto es todo de mi parte, esperando que sea de utilidad. Recordemos que pues para el trabajo terapéutico, aquí está su servidor Ángeles Gutiérrez para el trabajo infantil. Estoy especializada en niños y el trabajo con ellos, créanme que todo el trabajo que yo hago con ellos es completamente interdisciplinario. Se trabaja con la familia, con el padre, en el caso necesario con la escuela. Y pues se hace también en su momento, si es necesaria, una evaluación para que esta evaluación pues, nos dé un diagnóstico, pero sobre todo también doy muchos recursos y al menos en 2-3 meses el niño tiene cambios, siempre ofrezco cambios inmediatos, bueno, inmediatos refiriéndome a ese periodo de tiempo. También trabajo con adolescentes
Y recuerden que tenemos la supervisión de casos clínicos para los psicólogos iniciadores de la parte clínica infantil. Con todo gusto aquí estoy a sus órdenes para que pueda llevar a cabo supervisión de casos si es que estás en ese proceso y que de repente tienes seguramente estudios y que seguro ya también estás titulado y demás, pero siempre estás en esta parte de seguir aprendiendo. Entonces, pues tenemos aquí la página que está en todas nuestras redes sociales, tenemos todos los medios de contacto, que está WhatsApp, que pueden ahí dejar sus dudas, preguntar por algún servicio, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, etcétera, ¿vale? Cuídense mucho, gracias a ustedes por todo el apoyo, el trabajo, gracias a ti, Sandra, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos ya ahora sí en la quincena de junio para los siguientes dos temas y lives que se van a dar para junio, ¿de acuerdo? Esa está programada para el 13 de junio y 20 de junio, que son las siguientes dos transmisiones. Hasta luego. Muchas gracias, María González. Un gusto para mí leerte. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye, bye.